Las voces están moduladas. La conexión está lista. Desde Bogotá, Colombia, Fernando Alarcón. Y desde Boston, Estados Unidos, David Suárez. Estaremos con esos personajes de la radio que nos contarán Esas historias que no han sido contadas. Esto es La radio por dentro y por fuera. 3, 2, 1, al aire. Bueno, aquí estamos haciendo la radio por dentro y por fuera. Estamos acá conectados con ustedes desde los Estados Unidos, desde Boston y quien les habla Fernando Alarcón desde Bogotá. Es un gusto saludarlos. Quiero presentar a un gran amigo, David Suárez, quien es el que me va a estar acompañando en esta idea que hemos creado para hablar un poco de radio. La idea es que nosotros compartamos historias de personas que han estado en una de las academias íconos, perdón, de Bogotá, que fue la Academia Arco. Y queremos invitar a toda la gente que hizo parte de esta academia, estudiantes, exalumnos, alumnos y todo esto, mucha gente que ha hecho parte de la radio en Colombia y crear este espacio que se llama La Radio por dentro y por fuera, inspirado también en homenaje a uno de los grandes de la radio en Colombia, como es Jimmy García, quien fue también director de la Academia Arco. Y pues, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi buen amigo David. ¿Qué hubo, David? ¿Cómo vamos? Fernando, qué gusto saludarlo. Qué bueno tener esta experiencia de radio, de amigos y como usted lo decía, pues ojalá que muchas personas de los que nos conocen de la Academia Arco se conecten y nos cuenten sus historias de lo que ha pasado y pasó en este mundo tan lindo como es la radio que nos cogió y no nos ha dejado ir, ¿no? No nos ha dejado, eh, ¿cómo No nos decirlo? No nos ha suelta. dejado, no nos suelta, no nos Y suelta. eso yo La, creo que la radio no nos... es a muchos los que les pasa eso, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues nos picó el bichito de la radio y como usted lo decía, pues hablar de radio tenemos que mencionar a nuestro maestro y mentor Jimmy García Camargo, quien aparte de ser nuestro profesor, también fue maestro y nos hizo enamorar mucho más de lo que es la radio en Colombia, ¿no? Sí, bueno, esta idea surgió ya hace varios años con David. David ahora está trabajando en los Estados Unidos, en una de las canales más importantes en Boston, haciendo producción audiovisual y ya nos estará contando más adelante cuáles son sus funciones allá. Y Ujú. en un día nos conectamos. Nunca perdimos la comunicación. Nosotros pues nos presentamos acá un poco porque mucha gente dirá, ¿estos quiénes son? Otros van a decir, ah, miren estos dos. Nosotros somos Otra ex vez. integrantes, ex alumnos de la Academia Arco. Trabajamos en ella hace 4 años. Vimos diferentes generaciones de locutores que pasaron Ujú. por esos 4 años en la academia. Nosotros estuvimos detrás de bambalinas haciendo la operación de radio, porque bueno, hay muchos podcasts, hay mucha gente que obviamente pues ha tenido invitados como a los grandes locutores o a las grandes personas que han hecho la radio en Colombia, pero muy poco también se ha dejado de un poco a un lado las personas que están detrás, ¿no? Mm. En este caso operadores, personas que hacen posible la radio. Y bueno, pues les comentaba que esto también hace parte de un gran homenaje que queremos rendirle a esa academia de Arco, que pues nos brindó mucho conocimiento, donde conocimos bastante gente que están en el medio o que hicieron parte del medio y también querer conocer sus historias que han transcurrido en diferentes medios de comunicación. Y bueno, esta historia nació así, ¿no? David, nos La historia reunimos. comenzó hace como año y medio, tal vez, y por cuestiones de tiempo
no habíamos podido concretar. De hecho, habíamos quedado que en el 2024 íbamos a comenzar a hacer estos podcasts, pero pues desafortunadamente por los tiempos no pudimos. De hecho, ya No habíamos empatábamos concretado a nada. 2 personas, ¿no? Sí, exacto. Ya habíamos concretado a 2 invitados, pero a 3 invitados, de hecho. Pero no habíamos podido por cuestiones de tiempo, pero pues ya arrancamos. Y arrancamos, yo creo que con baches y todo lo que nos enseñaron de lo que estaba mal en radio y televisión. Pero bueno, ya arrancamos y esperamos a que muchas personas de la Academia de Arco se acuerden y nada, pues nos comenten ahí en Facebook. Creo que estamos en Facebook Live, ¿no, Fernando? Sí, estamos ahí en Facebook Estamos en vivo. Live, Y conectados. bueno, y quiero contarle que también estamos transmitiendo desde el streaming que se montó acá de la RFM, precisamente con el canal en el que estamos, en el que estoy trabajando, y ahí estamos al aire a nivel de radio también. Así que las personas que quieren de pronto escucharnos, si no nos pueden ver, quieren escucharnos, nos pueden buscar ahí por Seno Radio y buscan la RFM y ahí aparece la Play y ya estamos al aire. Bueno, Estamos haciendo radio y televisión, pues, se supone. radio y televisión. Oiga, y usted nos va a contar anécdotas de eso porque usted sí tiene muchas anécdotas porque había hecho parte también de diferentes proyectos bien importantes que se han hecho acá en Colombia, como es el caso de la primera estación de radio que se creó Ujú. con televisión y audio a la vez, ¿no? Entonces, eso es chévere también Sí. conocer esas historias. Bueno, la idea de esto es simplemente traer esas historias, saber qué está pasando con la gente que hizo parte de la academia, exalumnos, como lo decía David, por tiempos, por cuadrar cosas, fechas, bueno, en fin, no hemos podido haber hecho este programa antes. Teníamos dos invitados que van a estar, muy seguramente, van a estar aquí con nosotros, que hicieron parte de la academia y que ahora están en los medios de comunicación y también que hicieron parte de grandes canales y también estaciones de radio. Entonces, vamos a hablar un Ujú. poco de eso y también vamos a conocer historias, anécdotas, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de esto que nos apasiona, como es la radio, David. Sobre todo anécdotas muy chistosas, muy graciosas, que nos pasaron cuando estábamos trabajando en la Academia de Arco. Y yo también quiero contarles a las personas que se están conectando, que han llegado de pronto y que nos están viendo en estos momentos, que Fernando Alarcón fue maestro mío de producción. Gracias a Fernando me enamoré de la parte de la producción, porque yo recuerdo que cuando yo entré allá, empecé a hacer locución, ¿sí? Pero yo nunca he sido bueno empezando por leer noticias. Entonces todas las pruebas de noticias salían mal y me caía y en fin. Pero conocí esa parte de atrás de los micrófonos, que es un mundo, y como usted lo decía, pues nosotros no nos ven ni nos escuchan, pero somos una parte muy importante de la radio y pues ahora de la televisión, porque somos esas personas que hacemos que las cosas suenen bonito, suenen chévere, suenen con efectos, suenen audibles. ¿M? Y esas cosas me las enseñó Fernando Alarcón, porque no sé si ahora, no sé si usted ha perdido la audición, porque mm, cuando uno trabaja con los oídos, pues la pierde un poquito, pero esas cosas que usted notaba, que había un sonido que uno no notaba, decía, no, eso está mal, vuelvo a hacer. Esas cosas usted me las enseñó. Y entonces nosotros ya comenzamos a trabajar en la Academia de Arco y pasaron muchísimas cosas, conocimos muchísima gente, le produjimos a muchas emisoras, hicimos radionovelas, bueno, una cantidad de anécdotas que vale la pena recordar. Allá en la Academia de Arco. Eso fue en el año mm, 1999, tal vez, 2000. 99, Porque nos ¿sí? arrancamos en el 2000, en el 1997, 98. Y todo ese tiempo estuvimos haciendo la producción en la Academia de Arco y pues obviamente vimos pasar muchas personas que hoy en día hacen parte de los medios más importantes en Colombia. Y a nivel, acá en Miami también. Oiga, David, yo me acuerdo que nos habíamos hecho la pregunta ayer de de qué será la vida de un Jorge Rebollo, un Jorge Carlos Rebollo. Grosso, un Leoncio Bravo Bernal y mucha gente que nos acompañó en diferentes medios. Diana Gurisatino, Diana Benizalde, Diana Merizalde, eh, ¿quién más?
muchísimas personas, ¿no? Muchísimas personas que, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba su profesor de producción? Eh, Fernando Vanegas. yo trabajé con Fernando Uy, Vanegas en Caracol. excelente, excelente, excelente persona. Yo leo mucho a él. Buena gente. Mucho, leo mucho. Todo lo que yo No, y aprendí en el tema de la radio en producción y mm, en audio, Fernando Vanegas, quiero mandarle un saludo. Ojalá vea este video y muy seguramente lo vamos a tener acá también para que nos cuente un poquito cómo fue su llegada a la academia, porque él fue uno de los principales profesores y operadores de radio eh, que sacó también una buena camada de operadores de radio para diferentes estaciones de radio y de mm. televisión en la parte de audio. Entonces, Fer, un saludo. Vamos a hacer conexión. Sí, y es ese trabajo, y aunque las personas creerían o piensan que no hay algo de presión, porque estamos lejos de, o detrás de los micrófonos y detrás de las cámaras y detrás, existe presión, existe, sobre todo cuando uno trabaja en las emisoras de noticias, existe una presión bastante fuerte para que las cosas salgan. Además, porque cuando uno trabaja en esas emisoras es de inmediatez. Todo tiene que ser ya. Llegó algo, tiene que salir ya. Si salió mal, bueno. Pero es chévere, es un trabajo de, no de paciencia, pero sí de ser creativo y ser muy, muy hábil para mejorar el tema de las consolas y eso. Oiga, David, comercial de la Academia Arco. Yo me acuerdo antes de comenzar a hacer Mm, mis estudios de radio en la Academia, no sé, y claro, muchos van a escuchar este audio que les vamos a emitir acá. Yo no sé si usted alcanzó a ver este comercial de radio, de por televisión, perdón, supuesto, en televisión. claro. Ahí sale Jorge Rebollo, ¿no? Salen hartos que son hoy en día. Entre a la magia de la televisión. A ver, Prepárese en vamos a arco. ver si lo podemos enviar. Viva el mundo de la radio. Prepárese en arco. Disfrute el éxito. Prepárese en arco. Cursos especiales para residentes fuera de Bogotá. Arco, Avenida 39, número 1515. Avenida 39, número 1515. Yo recuerdo eso, Fernando, ¿Cuántas claro. cosas no Es, pasaron ahí no, no, no. en esa avenida Es que 39, hablar número 1515? hablar de radio es hablar de Jimmy García, ¿no? Él es la voz que estaba haciendo ese comercial. Y creo que era la voz comercial de Avianca y de relojes y de Néctar, bueno, una cantidad de marcas. Y fue el iniciador prácticamente de la radio en Colombia. Él fue el que arrancó el tema radial y, pues fue director de las grandes cadenas, de la mayoría de las cadenas radiales en Bogotá. Caracol, Caracol, RCN, RCN, Todelar. Radio Nacional, Todelar, pasaron Ujú, por en la sí. dirección de Jimmy García. También creó un libro que era como un manual de radio. El libro se Ujú. llamaba La radio por dentro y por fuera, que explicaba Por eso este cómo programa se era llama. el manejo de la radio en ese momento, ¿no? Entonces hablaba de cómo hacer un programa de radio, las señales, la comunicación entre un operador y locutor, las diferentes dinámicas que se tienen que tener para hacer un programa de radio exitoso, los equipos que se deben tener para una emisión, para hacer un microondas, satélite, todo eso, onda, AM, FM. Él lo trataba en ese libro, que de hecho yo lo tengo, y sabe que me da embarrada, David, que no alcance a ¿Qué? tenerlo firmado por él. Eso sí me da embarrada, hermano. Sí, y yo también lo estuve buscando, pero no lo hallé, ya estaba agotado, pero sí. Y em, estuve viendo un video, lo estaban entrevistando a él, y decía que la radio ha perdido ah, esa fuerza y esas ganas como de hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Obviamente el tiempo ha cambiado, los formatos han cambiado y pues las locuciones han cambiado. Pero antes hacía un trabajo extraordinario, por ejemplo, con las radionovelas, con las noticias. Dice Jimmy García que los primeros programas de noticias era un señor locutor leyendo las noticias del periódico. No había un libreto, sino que le entregaban el periódico al hombre y el hombre, ¡pran! Imagínese usted un locutor
no caerse, leer todo lo que tiene que leer en el periódico y no caerse e No. interpretar la noticia. Dígame, ahora hoy en día no, hoy en día todo está preparadito, todo se lo entregan al que presenta con libretos y en fin. Desde el celular lo leen, bueno. Entonces Oiga, también yo de me pronto se ha acuerdo, perdido esa mística de la radio, ¿no? Un poquito. O ya hablando, estamos muy hablando, un viejos. po- hablando un poco de eso, ¿no? Los profesores que estaban en la academia, habían profesores de locución de noticias, ¿no? Porque en esos años 90 era muy popular tener los noticieros con lectura de noticias en vivo. Entonces era con Difícil. el libreto, con el papel, con la noticia impresa, que les llegaban los diferentes medios de información a los locutores en papel. Ellos tenían de una, lo bajaban en ese tiempo, era como fax, una cosa así, Ujú. y lo leían en directo. Yo recuerdo en los años que yo estuve, un profesor que se llamaba Ernesto Niño Ernesto, Mendoza, el hermano de Gustavo Niño Mendoza, quien fue la voz institucional de Caracol por mucho tiempo, de una Caracol. Ujú. gran voz también. Tremendo tarros. Él tenía clases con diferentes alumnos de locución de noticias y me acuerdo una anécdota hasta chistosa, David, porque él comenzó a dar una clase y puso una noticia. Y pasaron los estudiantes, comenzaron a leer las noticias y todos se caían. Tin, tin, Bogotá. En las últimas. Y pum, se caían. Y bueno, y él les hacía repetir la noticia. Hasta que un alumno, yo no recuerdo cómo se llamaba, hasta allá no llega a mi memoria, dijo, no, profe, pero pues, ¿cuándo nos va a cambiar esa noticia? Dicen, si ustedes no pueden leer esta noticia, yo no les voy a cambiar la clase. O sea, No, no. los, los tuvo así como 2 semanas y no podían No, no. sacar esa noticia, o sea, tenían que sacarla y no podían. Entonces, ese era el Pero- tipo de como entrenamiento que se tenía en la academia y, y era hasta chévere, ¿no? Porque antes existía también la licencia de locutores, o sea, no cualquiera podía pararse, sentarse al frente de un micrófono. El Pues yo micrófono se recuerdo, Fernando, respetaba muchísimo. claro, yo recuerdo que cuando uno entraba a la academia le hacían una prueba de voz y de lectura y de interpretación y de todo eso. Y no todo el Sí. mundo podía entrar, ¿no es cierto? De hecho, la primera vez que yo entré, usted me hizo la prueba y modulé. Y uno, ¿qué es modular? Ni idea. Sí, 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 Ah, sí. hable. Sí. Entonces, ese misticismo se ha perdido, ese romanticismo de la radio se ha perdido un poquito porque ahora todo el mundo es locutor, todo el mundo es... Y fíjese, por ejemplo, que lo que él decía sobre la lectura de noticias es complicado porque a usted no le llegan las noticias ahí mismo. O sea, usted entra como presentador de noticias, se sienta Mm. el micrófono, le entregan a usted un libreto, pero si hay otras noticias, se la mandan, se la entregan ahí mismo. ¿Sí me entiende? Entonces tiene que leerlas, no tiene tiempo ni siquiera de estudiar cómo es la noticia, sino de interpretarla y que la gente la entienda. Y si hay errores de ortografía o de contexto, pues sí, tiene que interpretarla de la mejor manera. Entonces, leer noticias es muy complicado. Y antes era más complicado porque, acuérdese, por ejemplo, Gustavo Niño, cómo llevaba el ritmo. Uf, Era impresionante. Un ritmo, era llevaba una, un ritmo de noticias. eh, dos profesores claves de ese tiempo en la Academia Arco y hablemos un poquito sobre esto un poco también. David, de las dos academias grandes que habían en Bogotá en su momento, que era la Academia Arco y el Colegio Sí, Superior de Telecomunicaciones, que eran las dos sí. como, La como competencia de la Academia educadores, Arco. sí, que forjaban locutores y grandes profesionales para la radio. Eh, la Academia Arco se destacó siempre de que era era como muy al grano. O Sí. sea, uno se montaba al frente del cañón, lo sentaban al frente de la consola, al frente del micrófono y comenzaba uno Ya, a hágale. Mm. hacer la tarea sin tanto parte teórica. Entonces era muy práctico y eso también fue emocionante comenzarlo a ver para diferentes alumnos que querían llegar a ser locutores o querían ser productores de Mm. radio porque eso es lo que llamaba la atención. Además que las técnicas que se utilizaban en ese momento en cuanto a la educación, recordemos que la Academia Arco también tenía cursos a distancia que eran con unos tapes, con unos Ujú. cassettes,
donde habían ejercicios de pronunciación, Entonces nos tocaba, fonética, dicción. nos tocaba grabarlos y borrarlos todos. No me acuerdo. Entonces, Nos tocaba grabarlos eso los era cursos, bien. ¿se acuerdan? Los primeros. Sí, claro, claro, y habían alumnos a distancia. Entonces, Jimmy García se destacó mucho por eso, ¿no? Porque muchos de los locutores que salieron con una gran práctica y completamente con un conocimiento en cuanto a improvisación, manejo de cámara, expresión La oral. improvisación me parece eh, que es complicada también. Era increíble en su momento todo eso. Entonces, em, bueno, por eso queremos hacer este programa, la radio por dentro y por fuera. Oiga, tenemos acá un video, David. Sí. ¿Lo lanzamos o usted quería anotar algo? No, no, lo que pasa es que la Academia de Arco también se caracterizó por hacer las cosas lo más similar a a la radio convencional de la época. Entonces nos exigían muchísimo, ¿cierto? Yo Sí. recuerdo que eran niveles, eran 9 niveles. Pero para poder pasar al otro nivel, uno tenía que aprender a leer lectura de noticias, a improvisar, le decían a uno una palabra, eh, celular, y uno tenía que hablar del celular durante 8 minutos. Y había otra materia que se llamaba doblaje, ¿se acuerda? Que nos Uy, ponían a doblar. Entonces, esa era brava. sí, la Academia de Arco, digamos que hizo lo más cercano a lo que era la radio, inclusive muchísimo mejor que las universidades. De hecho, muchos universitarios, por ejemplo, de la Javeriana, de otras que estudiaron comunicación social, iban y estudiaban a la Academia de Arco. Entonces, Sí. la Academia de Arco, digamos que por ese lado estuvo muy a la vanguardia. Recuerde que teníamos 3 estudios y eran muy parecidos a lo que era hoy lo que es una cabina de radio. Sí, 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 sí. Eran el estudio digital que era el número uno, el estudio análogo que era el 2 con el 3. O sea, el 2 y el 3 eran análogos y el uno era digital. Eh, Ahí es donde uno ganaba la experiencia, porque no solamente en ese momento eran clases y uno grababa a los alumnos. La academia alquilaba los estudios, ¿se acuerda, David? Que llegaban productores en Caracol, llegaban locutores como el mismo Gustavo Niño. Yo tuve la oportunidad de hacerle Mm, un jingle a Gustavo, una cosa de mm. la panela. O sea, uno comenzaba a moverse en el medio muy fuerte porque en ese momento no existía este tipo de cosas que existen ahora, que el micrófono, que uno Ujú, compra una interfaz, que uno compra una ujú. grabadora digital, sí, Sí. cosas para hacer Es que de hecho, grabaciones. por ejemplo, Antes era con el Open Reel, con el carrete abierto, con claro, las Tascam. sí. Y yo me acuerdo que el estudio digital tenía un equipo que era Kai, que tenía 4 canales y se ofrecía Mm, y se alquilaba como estudio digital para hacer grabaciones en producciones para radio. Entonces ujú. pasamos un resto de trabajos para estaciones como RCN, Caracol, La Todelar, superestación, Superestación Colombia Estéreo, todo esto era un ujú, trabajo continuo y eso, o sea, la dinámica que se hacía porque era muy profesional, uno no podía sacar cualquier tipo de sonido para una empresa como Caracol, no, y simplemente le de negaban hecho en la cuña. sí, de una. De hecho, sí, tenía unos estándares. De hecho, las personas que iban a grabar allá a la academia, pues sabían que había profesionalismo en las grabaciones y en las producciones. Entonces, por eso contaban también con la academia, porque de todas formas el Colegio Superior también tenía sus estudios, pero no eran tan avanzados para esa época. Don Jimmy siempre estuvo muy a la vanguardia y el estudio que usted dice, el número uno, el digital, pues tenía su buen sonido. Yo recuerdo que tenía, el sonido era Bose, la consola es una Tascam. Menos en una Tascam, tenía una grabadora 4 canales Sakai, tenía Ah, una Tascam Open Reel de 2 pulgadas, que era imagínese. una belleza, y una y un Mm. cuarto de pulgada, que con la que esa se grababan los alumnos, y el borrador el borrador de cintas, que también tenemos anécdotas con el Esto, borrador de bueno, cintas, había un borrador que parecía una plancha, ¿se acuerda? ese que uno ponía el reloj y se lo tiraba, ¿se acuerda? Se Sí, quedaba sí. uno sin reloj. Sí, Entonces, era muy pero profesional, era muy profesional. Además de también de ser fíjese, por academia, sí. ejemplo, fíjese, por ejemplo, que la producción que hicimos, los que escucharon la presentación, Fernando la grabamos en vivo.
O sea, usted así como lo estamos haciendo, yo hice la producción, grabamos y ya. O sea que las cosas son, digamos que la tecnología ha servido un poco por eso, pero no le hace falta a usted el tener que sacar la camarita, la reverb con la Tascam, que era el efecto, ¿se Oiga, acuerda cuando no hay reverberación tan no bonita la hay? que una ¿Cómo reverberación es? análoga. ¿Sí o no? Sí, total. Con esos, sí, De sí. acuerdo. Usted que es productor y De usted que ha acuerdo. manejado programas, software y down de audio, usted sabe que ese Es tema que es, análogo, ese tema también no tan digital como antes, como ujú, lo es hoy, perdón, eso análogo brillaba, el sonido era mm. mucho más fino. Y nosotros pasamos por ahí, Ah, porque sí, no, es nosotros delicioso. tuvimos la experiencia de manejar equipos análogos y eso al son de hoy, pues uno comienza a echarlos de menos, porque el sonido realmente, A, la a radio mí me parece que la analogía, era más dinámica, el también le análogo, daba más el dinamismo, análogo claro. el análogo es más, el sonido es más bonito. De hecho, por ejemplo, si usted se da cuenta, volvieron a sacar los acetatos, están volviendo a sacar los cassettes, porque es análogo, porque el sonido es análogo. Y lo digital es bueno, digamos por el tamaño, cabe muchas más audio, pero el Sí. análogo siempre va a ser el mejor sonido, siempre. Bueno, el director de la academia murió hace relativamente poco, murió creo que el año pasado, Jimmy Sí. García Camargo, un gran impulsor, una gran persona, un extraordinario jefe, porque Ujú. lo fue. Yo Su nunca había un oficina Jimmy, por brillaba. ejemplo, de mal genio. No, nunca. Su Siempre oficina fue mal era genio. llena de galardones, ¿no? De la ACL. Sí. Ujú. Y, De hecho, él y fue bueno, director varios años fue director de la Asociación de Locutores en sí, Colombia, ¿no? sí. Y hace unos años le hicieron un homenaje, creo que fueron por los años que estaba ese tema del COVID. em, Le hicieron un homenaje por parte de la ACL. Y bueno, Ujú. aquí va que es este homenaje que le rindieron a Jimmy García, la ACL, hace más o menos promedio 2 años. Mientras haya alguien que me recuerde, estaré vivo. Me siento muy complacido de poder utilizar este micrófono que me es muy familiar y estar ante un auditorio tan crecido, tan amable y que aplaude. Qué bueno sentir el cariño de los que están esta mañana aquí y de los que están afuera y que están celebrando el Día del Locutor, que discúlpeme, fui uno de los autores al nombrar el Día del Locutor. Ah, wow. Él fue el que nos puso a trabajar hoy. Cierto. Un día llegué a la ACL y le dije a Pacheco, ¿por qué no hacemos un Día del Locutor? Dijo, como buena la idea. Me dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Que pues comenzar a hablar aquí en la ACL, que vamos a hacer el Día del Locutor. Y lo logramos. Hicimos el Día del Locutor con Pacheco, con Carlos Pinzón. Bueno, me haría eterno en nombrar a todos, que fueron artífices del Día del Locutor. Hoy me siento feliz de que sigamos celebrándolo con la altura que eso merece. Muchas gracias. Gracias a ti.
Ahí estaba ese Merecido, ¿no? homenaje que le hicieron en vida, ¿no? Y eso fue muy bonito. Ahora alcanzó, qué bueno. Y Chévere, chévere, merecido. chévere. Y para que una persona como Armando Plata Camacho le haga un homenaje a Jimmy es porque Don Jimmy fue muy Actual, importante para los medios de comunicación. actual director de la ACL, ¿no? Sí, señor. Don Armando Sí, Plata. señor. Armando Plata Camacho. Y sí, Don Jimmy fue una pieza muy importante para la radio y era un placer, Fernando. Era un placer estar en las clases de Jimmy. Era una cosa muy agradable. Uno se quedaba, no perdía uno tiempo para estar en las clases. Era Oiga, muy comente chistoso una, y muy... comente una clase de Jimmy. Nosotros recibimos clase de Jimmy de improvisación y de interpretación. Yo recuerdo cuando nos puso a hacer el poema Los Números, ¿no? Entonces se trataba de contar el del 1 al 10 de todas las formas de interpretación y fue una de las clases más recordadas. Y la historia, él contaba muchas historias de la radio, de la televisión, de cómo llegó o cómo se crearon la radio y la televisión. Entonces fueron unas clases muy buenas y pues nada, un homenaje merecido para Jimmy. Eso le cuento. Fernando ¿Se me fue Alarcón. el audio? Está sin audio, Fercho. Ujú. Estamos sin audio. Pero quiero contarles a las personas también que si están interesadas en escuchar este audio, también estamos transmitiéndolo desde la RFM. Ustedes pueden buscar en Google, pueden encontrar la RFM y le dan play. Y ahí ¿Ahí estamos estamos? transmitiendo este primer podcast, La Sí, Radio se me por fue un dentro y poquito por la fuera con señal de Fernando internet. Alarcón. Bajó un poquito. Sí, Sí, ahora eh, sí estamos, yo Fercho. me acuerdo que Jimmy se hacía pasar por diferentes personajes del mundo, ¿no? Para dar sus clases. Entonces él hacía como una especie de dinámica de decir, bueno, yo ahora soy, no sé, un personaje, Fidel Castro. Y ustedes me van a hacer una pregunta, estamos en Cuba, estamos en una rueda de prensa y comenzaba entonces como si fuera una rueda de prensa donde los Mm, estudiantes comenzaban a dar el, mm, las preguntas y él a sí. responderlas. Y todo eso quedaba grabado y él les hacía unas dinámicas muy interesantes como si fueran en vida real, ¿no? Ujú. ¿Así? Yo recuerdo que él nos puso a hacer un programa que se llamaba Midiendo la Realidad. Y nos tocaba salir a la calle y preguntarle a la gente por cuestiones del país, ¿no? ¿Qué opinaba del país y todo eso? Es que la dinámica de la academia era así, como si fuera una emisora, como si uno tuviera que estar trabajando como periodista, como productor, como presentador. ¿M? Obviamente, pues no todas las personas, como lo digo, no todas las personas fuimos buenas para presentar noticias o para hacer lectura, no sé. Eh, y pues cada uno escogió lo que era su fuerte. Por ejemplo, hablar como Comercial. hablar de Clara Inés también, la esposa de Jimmy, también es hablar de la locución comercial, ¿no? Entonces otra persona que también estuvo en los grandes medios, tal vez en la parte comercial, la voz de muchas, creo que de Néctar también, fue Clara Inés Giraldo, también muy buena locutora y nos enseñaba a Es que, pronunciar la dicción y sí, todo sí, eso, sí, a sí, sí, interpretar tenían, tenían los un... Y diferentes profesores comerciales. que estaban Grandes en el profesores medio. estuvieron en la Hablamos de un academia, Fercho. Florentino Mesa que en su momento estuvo trabajando para Todelar y luego ya pues trabajó en una de las cadenas más importantes en Estados Unidos y si no estoy mal ahora está en Colombia trabajando en Melodía
como locutor. El señor Moscote. ¿Cómo se llama el profesor Moscote? Uy, Melodía grande, Estéreo. un tipazo. ¿Sí? Manolo Mascote. Que ojalá Que parece hayan que él está contactos aquí en Miami y me lo también. direccionen, También está en porque me Miami. gustaría volver a ver también, no solamente a Tocaría los buscarlo. exalumnos, a los profesores, a las personas que hicieron parte de la Academia Arco, Moscotera, Ernesto Niño A los Mendoza, pues profesores ya también. habíamos Claro que hablado, sí. lectura de noticias, un gran profesor. Ernesto Niño Mendoza también. También el profesor Alberto Saavedra, espectacular. Yo El profesor de me radio gozaba esas de clases, teatro, David, porque Alberto Saavedra. también era una dinámica en hacer Tremendo también. radionovelas como se hacían en los años 60, donde están todos los personajes. También Ujú. Que él era un personaje porque cuando a alguien no le servía, man, sí. él tenía una forma de ser muy chistosa en su forma, digamos, era muy serio, pero, pero era No, no, muy no, pero estamos gracioso. hablando de quién, Y yo pensé que él era de español, Alberto. Fernando, y eres de Tunja, creo. Ernesto De Erazo. Tunja, Sí, 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 sí. no, Ernesto Erazo, el que hacía radionovelas también. Un escritor también, y Él era tenía el muy dicho, chistoso. Cuando a alguien usted no le servía, puede lo volver a sacaba. hacer y no sirve Dedícate a otra para cosa. esto. Así les decía. Con su tono, con su tono español. Así hablaba así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ben-Hur. Y yo me acuerdo que ¿Cómo era que él era hablaba? con las clases de musicalización y ponía ejemplo Ben-Hur, una película que se hizo en los años, yo no sé, 40, 50 Mm. y Ben-Hur, sí. Guas, Muy, muy bueno. tremenda. Entonces él con eso le explicaba Ben-Hur, a los estudiantes que era una sí, fanfarria, que era un redoblante, que era un motivo musical, una transición, y esas clases eran tremendas. Estaba yo también hablando de Alberto Saavedra, transición. que también fue profesor de radioteatro, y que le decía a David que yo me gozaba de esas clases porque también era la dinámica También, muy bueno. que en su momento no había computador, ¿no? Y usted más adelante nos va a contar esa experiencia, pero ya en la parte profesional, porque usted ha trabajado en Ah, diferentes medios de comunicación acá en Colombia, de estaciones de radio, y en su momento no había computador, entonces la automatización de radio era uno mismo, era ujú. el disquete no, el minidisc, el, el cartucho, el disco, el Minis, CD, el cassette, minis, con el lapicito cartuchera, uno volviendo ahí, tin, CD, tin, poniendo ahí, ponche tal, el sale ahora cartucho. acá, Ujú. suba cortina, era El un manejo cassette. entre consola y equipos. Ujú. Cuando, ujú, cuando uno quería enlazarse por ahí con otra El ciudad, clavijero. entonces era ¿cómo era que se llamaba eso? Me recuerda, Fercho, Uy, eso era. el clavijero, sí, el Sí, los clavijero. cables, los Y uno conectores de tenía un que saber cuarto. en dónde meter los, 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 los cables. Entonces vamos con Manizales, y uno pan, va a Manizales, el Y periodista todo de eso Manizales, que no sé qué, que está sí, cubriendo y la corrida todo de eso toros, y era uno práctica pan. también en la academia. Entonces, cuando uno llegaba y Bien, se o sea, enfrentaba a un era, mundo real en una estación de radio, uno ya sabía cómo era la dinámica. Eh, ujú, la presión, la, sí, claro, la presión es otra, ¿no? Pero sí, la dinámica, lo más parecido era lo que nos hacían hacer allá en la academia, que me parecía genial, me parecía, porque se enfrentaba, por ejemplo, uno enfrentarse con el profesor Ernesto Mendoza, que era un tipo muy serio, buena gente, pero muy serio, sí, sí, sí. y yo O recuerdo cuando se cuando él caían, usaba no las gafas así, patinaban. lo miraba uno Ay, así, como diciendo, no, miraba usted no así. sirve para esto, Sí, 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 sí. pero no era lejos. Uh, ujú. Entonces eso es Oiga, David, ¿usted se como un acuerda de ese entrenamiento profesor? también a la Ay, presión que que le ejercen a trabajó en uno Caracol, uno de los en un medio de locutores con un comunicación, ¿no? programa, el más antiguo en la radio, que se llama Cantemos Colombia, que trabajaba en Caracol, el profesor, ay, ¿cómo se llamaba? No, uy, uy, no, Carlos Muñoz, profesor Muñoz, Ernesto, excelente persona, también.
Muñoz, el apellido Muñoz. Así Canta Colombia, que fue uno de los programas Sí. más Así canta antiguos en la radio Colombia. colombiana, que también el profesor fue en la Academia Arco. Fíjese, él se llamaba Ernesto Muñoz. Sí, Ernesto Muñoz, creo que sí. Yo grabé con él el último programa que él hizo, creo, cuando trabajé en usted fue el que Caracol grabó Radio. ahí. Yo le hice el último producción Claro, de Así Canta Colombia. Hace, uf, yo me acuerdo, sí, yo grabé con él Así Canta Colombia. Un programa, porque yo reemplacé al productor de que se la montaban, Así ¿no? Canta Colombia, que era un Se la domingo como a las montaban 3:30 mucho de la mañana. en Don Gediondo, yo me acuerdo. Sí, sí. En la Luciérnaga se la Don, montaba don Gediondo Gabriel se la monté Muñoz. en la Gabriel Luciérnaga. Muñoz, es que estaba acá buscando. Profe Gabriel Muñoz. Don Gediondo. Yo, Pero sí, no, sí, excelente. Él era un melómano tremendo. Gabriel Muñoz, Gabriel Muñoz. Muy Sí, buena gente, era un Gabriel Muñoz. melómano y yo me También acuerdo que profesor él de la academia. me llevaba los discos, me llevaba los discos para hacerle el transfer a Él cassette. era de la música Entonces él colombiana. decía, Fernandito, venga, páseme este disquito en cassette. Entonces uno llegaba y le pasaba el disquito en cassette para sus emisiones y sus programas y sus cosas. Y tiene una colección de música tremenda, tremenda. También falleció, ¿no? Falleció. En acetato. Sí, claro, él murió también. Murió también, pero también tuve el placer de grabar con él. Así Canta Colombia. Qué bueno. Sí, chévere, chévere. Recuerdo eso. Es que lo que pasa es que yo pasé por Caracol, por Caracol Radio. Allá me encontré con el otro compadre, ¿cómo es que se llama? Que era el Martín productor Pinzón. de La Luciérnaga. Ah, se me Martín Pinzón, olvida, que que era también le enviamos gordito, un de saludo. gafas. Martín Pinzón, claro. Yo también trabajé Oiga, con él Martín era, Pinzón. Martín Y Pinzón, era el consentido de duré una Julio semana en Sánchez en la Caracol W, ¿no? Radio porque me llamaron de Blue Radio. Sí, señor. Sí. Era los Tenía un sábados. espacio de salsa los viernes. ¿Cómo era que se Con llamaba Julio no sé qué ese Alvear. programa? O los sábados. Sí. Sí. Y claro, él era el que manejaba, era el máster allá en Caracol. El que manejaba la Luciérnaga era el máster de los máster, Sí. porque manejar un programa como la Luciérnaga también es complicado. Tiene muchísimas arandelas. Tuve la posibilidad de ver cómo se hacía ese programa y tiene muchísimas cosas. Cada vez que decía algo una persona, pum, un sonido. Y, o Increíble. sea, ¿cómo era que hay dos bueno, en Blue Radio también se trabaja con tres operadores al mismo tiempo, pero tiene muchísimas, muchísimas arandelas esos programas. La Luciérnaga, el noticiero de el año. Estaba Gustavo Gómez, el que está ahorita director Bueno, también David, de 6 AM. 4 Entonces, años sí, en me la pateé academia, todo ¿no? eso. Como señor. Pero, sí, 4 años, pero usted también, digamos que hay unas cosas que quiero resaltar, es que muy pocas personas han Sí, hecho películas. dos. Y usted ya Producidas. lleva Sí, 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 sí. tres Aparte de películas, ¿no? producción, de audio, sí, de Dos diseño. películas en la producción, en la producción. La producción auditiva. Hace poco, Fernando, entrevisté a un colombiano que se ganó un premio ¿Ah, Oscar sí? por, por una producción de audio de una película. Sí, hace como un mes, de una película, espere, es que no me acuerdo el nombre del colombiano, Pues pero yo me acuerdo lo que ahí entrevisté fue hace poco. como el primer Acuérdese que contacto que también lo entrevisté tuvimos, a usted David, por su para trabajo. hacer este espacio que se llama La Radio por dentro y por fuera, que era resaltar los talentos que dejó la academia, ¿no? Y como yo le decía también, pues para hacer ese tipo de trabajo que he tenido la oportunidad de hacer, pues yo vengo de la radio, que fue mi primera ventana hacia los medios audiovisuales. Y gracias a ese conocimiento, pues llegué y he tenido la Ujú. oportunidad de hacer diseño de sonido y mezcla para películas de largometrajes. Entonces,
y también poder trabajar en diferentes Diseño de emisoras sonido. comunitarias. Sí. Que es que ese trabajo también es esencial porque realmente es para mí es la parte emocional de lo que uno ve y lo que uno escucha. Si uno ve una película y no tiene nada, ni efecto ni nada, no es lo mismo. Pero esa parte emocional que o que nosotros le ponemos, porque yo también he hecho cosas así, pero nunca he hecho una película. He hecho radionovelas, por ejemplo. Las radionovelas de La Pasión de Cristo para tolerarlas hice yo. Pero una película tiene su magia. Mire, eh, Samuel Trujillo ganó este año un premio por su trabajo Oh, en postproducción de sí, audio de es que hay unos película talentos increíble, Anora. increíble. Lo entrevisté, es un muchacho de 22 años y ya se ganó un premio Oscar. No, Y es se colombiano, trata de eso, ¿no? colombiano. Entonces, Y como le eh, decía, este trasegar de academia como tal, o sea, se han hecho muchos podcasts de locutores, de personas que han dado su voz en ciertas cosas, pero la radio, ¿quién está detrás de la radio? ¿Quiénes son esos operadores? ¿Quién ha estado por ahí? Y quién, sí, quién está detrás de los controles, pues esa también es como la idea también de ¿quién este los espacio. oye? Que se escuche Eh, bonito. y una de las personas que también usted me estaba comentando ayer por llamada por extra micrófono, uno de los grandes operadores que tuvo el país y que fue también director de jefes de emisiones para Todelar fue que también falleció hace poco. Em, Montañez, Mm. Montañez, que muchas de las personas Ah, que han estado en el Hernando radio Montañez, el ingeniero saben Hernando que Montañez. lo conocen. Sí, Increíble, él ¿no? era, sí, muy inteligente, muy inteligente, Fernando. O sea, el tipo sabía qué problemas tenía la radio, que por qué estaba, él iba y por Transmisores. qué está sonando así. Ah, no, tan, llamaba a las antenas de una vez, sí, a los transmisores. Tipo muy inteligente, sobre todo que era un tipo que nos defendía mucho, porque él era el que manejaba la parte de los operadores. Y si algún locutor estrella se metía Uy, con nosotros, él se metía porque a hay que defendernos también y decía, contar no, 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 es que ellos también, David, o qué sea, pena ellos le también están interrumpo. El haciendo su tema de trabajo. egos es complejo, ¿no? Y En bueno, yo radio y tengo que sobre todo decirle, una temporada que, mejor dicho, había personas que hasta levitaban, porque pues eran mm, como los influencers de este tiempo. decía don Hernando Montañez cuando pasaba por ahí, decía, veo muchas estrellitas por acá, les dejaba el indirectazo y se iba. Y a él no le gustaba eso, y con decirle que duró tanto tiempo en Todelar, yo creo que él era el que manejaba Todelar. Por encima de cualquier director, por encima del el señor Cuervo, que era el que ahora, no sé si todavía existe, de CEO de Todelar, pero era el que mandaba. Si las cosas no se hacían como hacía el ingeniero Montañez, no se hacían. Y siempre nos defendió, siempre, siempre. Yo tuve un caso yo se lo conté ayer y voy a tratar de contarlo lo menos traumático, pero yo tuve un problema con José Fernando Porras, que era el director del noticiero Voz Popular, ¿cómo era se llama ese noticiero? Voz de Bogotá, Noticiero Popular, Voz de Bogotá. Y resulta que estaba Samuel entrevistando Moreno, a Samuel Moreno, no, a Samuel Moreno no, al otro, ¿cómo se llama el otro alcalde? ah, Eh, Peñalosa. al alto. No, no, ¿Peñalosa? el que es alto. A Enrique Peñalosa. Estaba así, estaba Enrique Peñalosa y se cayó la llamada. Y pues normal. Me manda a propagandas y sale de la cabina y me comienza a preguntar qué había pasado. Le dije, "No, se cayó la llamada". Y me comenzó a insultar, a decirme groserías y me pegaba con la barriga. Y yo A punta de barriga. poniendo las propagandas en cartuchos, los cartuchos, poniendo propagandas, dando la hora. Sí, dando la hora con el minidix, porque Café Águila Roja, da la hora. Y la hora estaba en un minidix, póngale otra cosa, así. Hasta que yo reventé y mandé la silla En lejos vivo. y le dijeron, venga, nos vamos en la jeta.
Noticiero. Salió corriendo, los periodistas todos me detuvieron. En vivo. Y eso es que un bache como 2 minutos. Porque claro, en el Boroló, el tipo sale corriendo para donde don Ernesto Ramírez, que era el director de la AM, O sea, la y no misión ahí volvió. que No entraron volvió a los hacer el periodistas noticiero. a O sea, no cubrir. volvió ese día a hacer el noticiero. Eh, los otros periodistas entraron. No, los otros periodistas entraron, nos dijo, Davidcito, cálmese, ábrame el micrófono, yo voy a seguir el noticiero. Pero el tipo no volvió. Y me llama don Ernesto, me dice, Wow. David, ¿qué pasó? Bueno, don Ernesto, muy buena gente. Él es el productor, fue el productor de Calimán. Don Ernesto, le dije, don Ernesto, qué pena con usted. El tipo me insultó y me agredió. Y yo no aguanté, pues eso es una presión. Eso es presión, o sea, es una presión. Si soy un bache, siempre le caen a uno. Bueno, el bache duró como 2 minutos. Y don Ernesto, bueno, pero es que las cosas no sé qué. Y llegó Hernando Montañez y dijo, ¿qué pasó ahí? Yo le conté. Reaccionado Le de esa dije, vea, forma. don Hernando, pasó esto y esto y esto. Me dijo, uy, amigo, pero no debió haber reaccionado de esa forma. Sí, le dije, "Ver, si yo me tengo que ir, me voy, pero el tipo fue grosero conmigo. Y yo le dije, él no me conoce a mi mamá y él me mentó la madre y yo no voy a dejar, pues, o sea, yo aquí ocupado y el hombre, jódame, trate de llamar el productor del noticiero, trate de llamar al personaje, les dan un estrés. Entonces yo dije, listo. Don Ernesto, entonces se reunió don Ernesto Ramírez y Hernando Montañez. Digo, pero si es que lo están presionando, ¿por qué tiene que insultarlo? No, 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 no. Es que se creen muy estrellas, entonces no, no, así no sirve. El caso fue que me tuvieron que cambiar de turno. Me castigaron y me El mandaron para el turno de la el turno noche. de la el turno de la Sí, noche pero ya llamado después bombillo, ¿no? estuve, me, Qué me turno volvieron que al mandan. día pero en la noche no Todos molesta a arranca, nadie. de todos arrancamos por ahí. De 10 a 6. Bueno, había uno que era de 9 a 5, que era en la básica, que era Radio Continental, y el mío que era de 10 a 6 de la mañana. Esos eran los turnos de todo el. Y en la X, pues uno estaba pendiente porque la X ya comienza la sistematización de las emisoras y los operadores comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y nosotros qué? Nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces nosotros por la noche íbamos a la X programa, a la X y la Z. Íbamos por la noche, programábamos toda la noche la X y la Z. Y así nos la pasábamos. La noche era chévere. No era tan. Lo mamón era trasnochar, pero bien. Ahí estaba movido, nos poníamos a hablar con los celadores, le poníamos música a los celadores. Yo hacía un programa en La Voz de Bogotá de música para planchar. Entonces estuvo chévere. Estuvo chévere la experiencia en Oiga, todo el. pero Y usted siguió igual bueno, en ese y Todelar después de ese impasse con con este locutor. sí, yo seguí, yo seguí. Yo renuncié. Sí, Yo renuncié después y después puse un estudio de grabación. 9:59. Exactamente arriba donde trabajaba su mamá. En el edificio allá en la 57, 59, calle 59. Ahí yo puse un estudio de grabación, arriba, en la oficina. ¿Usted Y, fue, por usted fue ejemplo, máster lidiar de con, Néstor Morales? con Eso Néstor fue en qué, en Morales, Blue. ¿qué me Eso ya dice? fue el tiempo de Blue. Porque, claro, sí, yo entregaba eh, en Blue Radio. Yo le entregaba, él llegaba a las 4:30 de la mañana y yo le entregaba también. Y tenía que hacer una hora con él, pero el tipo, o sea, también. Y yo recordaba los pasos con porras, pero yo decía, no, bueno, ya uno como que ya no les pone cuidado y ya. Pero lidiar con esa gente es tenaz porque ellos son muy ofensivos. La mirada, la forma despectiva de saludarlo a uno. ¿Usted quién es? Me dijo una vez, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace aquí? Le digo, pues aquí trabajo. Pues aquí estoy trabajando, yo trabajo acá. Increíble, ¿no? Ah, pero nunca lo he visto. Eso no Increíble. es problema mío. Yo trabajo acá. Y ya. Mm. Y fíjese, por ejemplo, la Ah, diferencia ese es uno con de los grandes, el que me llevó grandes. fue Es Tito un López. peso pesado, Tito Otro López. grande que tenemos que invitarlo. Tito López,
Pero eso Tito fue, eso, López me espera un momentico, llamó, pero, momentico, me David, llamó, me dijo, David, ¿usted quiere de ahí trabajar acá? Y yo, de claro, Todelar usted Tito, de una. pasó ya Tito López, a Blue Radio, ¿cierto? Que fue un proyecto que usted no sabía de qué se iba a tratar el, el proyecto. yo de Todelar, no, yo de Todelar pasé, hice el estudio de grabación y de ahí trabajé en quién y qué. Ah, mentiras, en San Pablo, que ahí fue cuando yo monté la emisora, comencé a montar emisoras virtuales. Y fue la primera emisora virtual religiosa en Bogotá, San Pablo Radio. Allá nosotros hicimos varios programas, allá nació la Revolución del Rock, allá nació Soneros, salió lo de la Pasión de Cristo. O sea, yo seguía en San Pablo, pero yo le seguía haciendo producción a Todelar. Entonces yo iba, le hacía lo de las Pasión. Había un programa que se llamaba Mar Adentro y yo iba, lo producía y se lo llevaba a Todelar. Yo siempre había tenido como ese enlace con Todelar. Después vino Quién y qué, Ya el ¿sí? paso ¿Quién por y Todelar, qué? sí, sí, sí. Y de Todelar. ahí Radio Capital y ahí sí Blue Radio. Bueno, oiga, Sí. venga. Que Radio Capital también Sí, fue sí, sí, de ahí. una cosa de Todelar. Y de ahí, La Calle, que fue y ha de sido ahí sí una de fue las Blue Radio emisoras y ya que después hasta fue el La Calle. momento, pues, mejor dicho, ha estado posicionado en primeros lugares por la innovación donde comenzaron a trabajar video y audio al mismo tiempo, radio y televisión. Am, ¿Usted qué piensa de Radio, tener video en la radio y radio, David? televisión, sí. Usted que estuvo, que fue partícipe de un proyecto como esos. Eh, yo siempre he pensado que la radio no limita la imaginación. Obviamente la televisión sí desplazó mucho a la radio. O sea, el experimento, el experimento fue muy chévere, no lo puedo negar, fue una experiencia muy, muy, muy chévere. Y jamás pensaría yo que fusionar las dos cosas se podían hacer. Cuando sí, eh, hicieron las consolas, hay un programa, no me acuerdo el programa que se manejaba, Sí. y montaron el TriCaster. El TriCaster es un switch que poncha lo de los videos y al lado la consola digital. Para mí la ingeniería de eso fue espectacular. O sea, eso muy, muy, muy duro los manes que montaron eso. 4 cámaras y la parte técnica Videojockeys. se comenzó a Bueno, llamar es otro que la término que pregunta mía ya no eran DJs, era sino eso. Es que videojockeys. cuando se comenzó a hacer ese Videojockeys. montaje de ver, de que ellos tenían un eslogan, no recuerdo, no solamente la radio se escucha, sino se ve, una cosa así. Porque es que comenzaron muchas emisoras Eso es en Blue virtuales a Radio. hacer lo Ahora la mismo, a radio poner no se video. oye, se ve. pero, pero de una forma como de poner el video a la consola y ver al locutor y, si me entiende, y a estar al aire, o cerraban y ponían música y se ponía el locutor a hablar con otra persona y uno, a eso es lo que voy, yo No, pienso que eso cuando comenzó esa moda, mm, me ya parece entiendo. que la radio para mí pierde un poco. Sí, porque es que uno siempre trata es de ¿Pierde? imaginarse, me parece que se está mostrando como algo que no se tiene que mostrar, sí, que es como que nada que ver una consola y poner música y ver al locutor, exacto. Entonces, en este caso, para mí en estos El momentos no misticismo. pierde mucho tener como video en la radio. Pero en el caso de un proyecto como estos que estamos hablando de La Calle y Blue Radio, que ya tenían un concepto predestinado que era tener un video jockey que entraba, que mandaban el video, que sonaba la canción en audio, pero el video en televisión.
eso es otro cuento. Y eso era muy dinámico. Hay entretenimiento en las dos áreas. Eso es otro cuento, claro. Porque ya hay otra cosa, ¿no? Además porque Exacto. ponían claro, ahí ponían el video de la canción. Vamos con esta canción, el video, no sé qué, pan. Eso es diferente, es diferente. Ese proyecto nace Sí, porque Tito López estuvo aquí en Los la- Ángeles. la- No, sí, miento, porque, en porque México, ellos comenzaron, no en la solamente frontera con implementaron Los la Ángeles. tecnología y la idea de Eso viene de, video de y México, audio, de hacer radio y televisión. con estación de radio y canal de televisión, sino también comenzaron a traer la música regional, porque aquí no se, aquí se escuchaba mucho, era popular, ¿no? Entonces era el norteñito, la música popular como tal. La Pero música allá ya regional comenzaron mexicana. a ranchera, esas fusiones que hacían con música de banda y todo eso, y también esa La música del ranchera. norte de México comenzó a sonar muy fuerte acá en Colombia, y bueno, ya se han destacado varios artistas también, como Nodal y otros artistas que se han destacado en la programación de la radio acá en Colombia. Pero eso también jaló mucho, ¿no? Eso también me parece que fue como un cierto riesgo. Cuando usted lo invitaron a ese proyecto, ¿usted sabía más o menos de qué se trataba el proyecto o nunca estuvo enterado? Cuente un poquito cómo fue eso. Me, me llamó Tito, yo estaba trabajando en Blue Radio y me llamó Tito y me dijo, ¿usted quiere pertenecer al nuevo proyecto de Caracol Televisión? Yo le dije, claro, Tito, de una. Me dijo, y le dije, ¿pero de qué se trata? Me dijo, mire, yo no le voy a decir de qué se trata porque no puedo decir, yo sé de qué se trata, pero no le puedo decir. Lo único que le tengo que decir es que es un proyecto Sí. grande, es un proyecto que va a romper esquemas y ya. Solo me dijo eso, le dije, listo, de una. Pasó el tiempo y me volví y me llamó y me dijo, ¿listo? ¿Está listo para arrancar? Le dije, listo. Me dijo, él sabía que a mí me gustaba el tipo de música, o sea, la que a mí me gusta. Me dijo, ahí hay un problema y es que es música regional mexicana. ¿Está de acuerdo o no? Le dije, no, Tito, si usted quiere, yo me pongo a investigar sobre ese tema y ya, y de una. Y le soy sincero, a mí nunca me entró esa música. O sea, esa música es horrible, con el respeto de los que nos estén escuchando y les gusta eso. Sin embargo, yo de una me dijo, mire, la emisora se va a llamar La Calle, se va a estrenar, se va a inaugurar, creo que fue en septiembre, octubre. Ya se están montando ya se está montando la cabina, nos mostró Oiga, cómo se estaba sería chévere montando. traer eh, a Tito, qué pena lo interrumpo, David, y ya arrancamos. porque recuerdo que Y al en esa principio, frecuencia que está la calle ahora, estaba la estación Melodía Estéreo. Y yo me acuerdo que cuando salió Melodía del era FM, porque ahora melodía. está en AM, salió el FM, Melodía comenzaron Estéreo, a ahí poner trabajé yo también. como un loop con la voz del gato, que es la voz institucional de esas dos cadenas de Blue Radio, de Caracol, sí, con un feo que decía muy próxima, algo decía como muy próximo, De Blue Radio, de próximamente Caracol. una estación, la calle, no sé qué dice, repetía, próximamente una ta, 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 ta. Eso duró, esa idea también Próximamente. me pareció es que Tito es un tipo que tiene esa cabeza, tiene un dial, tiene unas ideas tremendas y también tiene como un empoderamiento en poder dejar una frecuencia con un loop ahí, con una voz, ¿cierto? Y no solamente eso, Fernando, dejar una emisora en los primeros lugares en el ECAR. No es fácil Que usted posicionar una sabe emisora de que el radio. ECAR es una medición fuerte para las personas que quieren pautar en eso. Eh, Sí, yo recuerdo que cuando empezó eso, porque antes de Blue Radio era 96.9, entonces hubo una frecuencia que era de Caracol, Caracol Televisión y se la tenía arrendada a Caracol Radio. Ahorita la frecuencia de Blue Radio Blue es es, si no 88 algo. ¿qué frecuencia es? No me acuerdo. El caso es que esa frecuencia estaba con Caracol Radio, 89.9, creo que es 89.9. Oh, 89.9, sí. 88.3, 89.9. 88. 98.9, algo así, 89. Bueno, esa frecuencia era de Caracol y era de una emisora
si no estoy mal, de Bésame o de una de las duras de Caracol Vibra, una cosa así. Entonces Caracol Radio, Caracol Televisión le dijo a Caracol Radio, necesito mi frecuencia. Y Caracol Radio dijo, no le vamos a dar esa frecuencia es de nosotros. Entonces Caracol dijo, no, es que esa frecuencia se la estamos arrendando a usted y la necesitamos. Creo que era no, ¿Los una de las 40? fuertes emisoras de Caracol, que es de rock, de pop, ¿qué emisora es? Algo así, los 40 y que Claro, están porque en ya casi en ese todo, momento ya los que españoles están habían llegado a casi en Caracol, ¿no? España y en un poco A poder, el Grupo de, Prisa. de otro- de- claro, es del grupo Prisa. Entonces dijeron, no, nosotros no podemos entregarle eso. Pues tienen tantos días y si no, pues nos vamos a las cortes, a lo judicial. Pensaron, Fernando, en acabar a Radioactiva, porque esa frecuencia estaba fuerte en ese entonces. Dijeron, no, pero ¿cómo vamos a acabar a Radioactiva? No, preferible acabar, no sé, Tropicana o Bésame, alguna de esas. Pues les tocó devolver esa frecuencia. Entonces Sí. tuvieron su inconveniente precisamente por esa frecuencia. 89.9 es la frecuencia de Blue Radio ahorita. Y ahora Blue Radio, pues es la emisora más escuchada en Bogotá. También optó por el video, pero se lo hacen es por YouTube. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos transmitiendo por radio y por televisión ahorita. Y esa moda o esa tendencia la puso La Increíble. Calle. Pero La Calle la empezó en el Sería muy... 2016. 2016, ya 9 años. Y Tito López dejó eso y pues ya se fue se pensionó y ya. Y Tito López se va y llega una nueva directora que se llama Catherine Calixto, trae Usted salió cuando salió Tito. sus jugadores y me sacan. Y así es. Sí. Sí, Tito López se fue también, él se pensionó de la radio y a los pocos meses salí yo. Tito López también era otro que nos defendía mucho, tipo que nos defendía mucho, porque la gente también quería pasar por encima de nosotros y él decía, no, pero ¿por qué? Es que las cosas no tienen por qué ser así. Yo le agradezco mucho a Tito Sería López muy, esa muy chévere defensa que poderlo nos hizo tener también. y Gran ojalá persona, Tito López podamos es tenerlo en un este gran ser espacio, humano, David. Ya muy vamos buena persona. 1 hora 10 minutos de esta primera emisión de la radio por dentro y por fuera, que pues quisimos como abrir este programa hablando un poquito de la academia, también Sí, de nuestro trasegar en la academia y en diferentes medios. Estamos aquí arrancando con usted porque pues usted ha tenido esa experiencia en diferentes proyectos radiales y, y bueno, yo pienso que este espacio, para los que están conectados y los que lo van a ver en cualquier horario y lo van a escuchar también por la estación donde está saliendo en estos momentos, invitamos a que se conecten. Ahí estamos abriéndoles las puertas. Si usted hizo parte de la Academia Arco, conéctese con nosotros. Nos gustaría saber qué está haciendo, conocer sus anécdotas. Vamos a comenzar a tener invitados e invitadas de los medios de comunicación y, muchas. ¿No? y hablar de este medio, de la radio, de cómo era la radio antes y cómo es la radio ahora, la radio digital también. ¿Qué es lo que lo enamoró de la radio? Todas esas anécdotas que usted dice. ¿Y por qué la radio? Por ejemplo, para mí, la radio nunca va a reemplazar la televisión, jamás. Porque la radio no limita en una cajita la imaginación. Lo que sí hace la televisión. La televisión es imágenes y eso, pero me parece que para mí la radio es lo Yo mejor vivo con el radio se ha prendido. podido inventar. La radio y En la mi casa cámara. siempre tiene que haber un radio prendido. Para mí es lo mejor que se ha podido Y, inventar porque quedan, y eso quedan sí, historias, ¿no? Sí, yo también. yo me doy un paseo por varias Yo emisoras. también. Eh, ¿Qué emisora la escuchas, verdad, Fer? escucho muy poca radio colombiana, le soy sincero. Escucho mucha radio de otros países.
y también por el manejo y el idioma. Escucho emisoras en Francia, escucho emisoras en Nueva York, en Estados Unidos. Sí, emisoras públicas también La France Press. en otros países, porque me gusta también y soy amante de la radio en onda corta, ¿no? De hecho, pues trabajo en una estación de radio de onda corta, que obviamente pues la gente dirá, onda corta, ¿qué es eso? ¿Y cómo es la vuelta? Pues eso es otro mundo también, pero hace parte de lo mismo. Entonces, la tecnología que se está Mm. implementando actualmente hace la inmediatez y hace más fuerte la radio. Pienso yo que poder hacer esta conexión que estamos haciendo en estos momentos de que usted está en Boston, yo estoy acá en Bogotá, y poder interactuar de esta forma. Anteriormente esto no se podía hacer. Había que tener el No, microondas y el enlace, el clavijero y todo esto. Entonces, pues de eso se trata y no, eso era difícil. Mm. vía teléfono. Y bueno, O queremos abrirle las puertas teléfono. a nuestros amigos, conocidos, que se conecten con nosotros y poder tener la, la, el privilegio de poder hablar con muchas de las personas que están en los medios o que hicieron parte de los medios y poder que nos cuenten un poco de su trasegar en la radio y en los medios de comunicación. Imagínese tantas historias que deben saber. Increíble. Les Lástima que queremos no decir, pudimos Jimmy era entrevistar a nuestro Jimmy. primer programa, Hubiera sido un buen comienzo. nuestra primera, nuestra primera emisión era con Jimmy, y ¿Sí? bueno, Era no nuestro se primer pudo dar, programa. pero pues hicimos todo lo posible en el transcurso de este programa para hacerle ese homenaje Mm. porque fue es uno de los grandes de la radio y no podíamos dejar pasar este programa o este podcast que estamos haciendo, video podcast, que va a quedar acá producido, sin hablar de Jimmy García. Sí, porque hablar de radio es necesario hablar de Jimmy García Camargo. Y de todas las personas que conocimos a través de los medios de comunicación, ojalá pudiéramos tener a Tito López, porque entre otras cosas fue creador de la radio juvenil, inventor de Radioactiva, eh, eh, se creó el Zoológico de la Mañana. Él vivía aquí en Nueva York y escuchó un morning show y esa idea se la trajo, se la llevó para Colombia y Ah, se nació el Zoológico de la Mañana con el señor, con el jefe, con Pava Camelo. A él también lo podemos invitar, sí. De hecho, la Superestación todavía está en podcast. Usted lo puede buscar por Spotify y ahí aparece los podcasts de la Superestación. El otro día estuvo Papuchis, estuvo Marín que era la voz de Carlota y Villalobos, de todos. Fulgencio, Cabeza, Manota, Cepeda y Rico. Y ese era, Fernando, ese era todos los días en las mañanas. Villalobos, claro. Ese era, todos los días era Sí, y vamos a tener mi gente, rutina, vamos a tener encender el radio amigos, y productores poner la que superestación, hicieron parte de esas estaciones poner el zoológico. y vamos a hacer la investigación previa. Bueno, David, este fue nuestro primer video podcast. Fue chévere hablar con usted, poder hacer esta idea realidad y Fernando, que gracias. esto que siempre jala, que Qué es bueno, qué la radio. rico. Por fin. Chévere. Chévere la invitación. Por fin, por fin. Gracias por la invitación. Espero nos conectemos otra vez. Espero que tengamos un nuevo invitado. Digamos, Vamos a ver a quién vamos digamos a las palabras contactar. mágicas. Tenemos Y sorpresitas. para que la gente de radio también opine. Y no Si usted tiene tenemos amigos nada. también de radio. Pero la verdad, se vienen sorpresitas. La verdad no tenemos nada. Bueno, Pero bien, ya nos arrancamos. despedimos, David. Buen viento, buen mar. Ya arrancamos, que Cuídense lo mucho. esencial. Ahí vamos a estar conectados, vamos a estar arrancamos. pendientes con todos nuestros videoyentes. Gracias, Fernando. Saludos Nos a todos los que despedimos. se conectaron.
Que viva la radio. Y que viva la radio. Feliz noche.